aleatoria, y ahora en adelante la vamos a denotar así, n.a, muestra aleatoria, de tamaño n va a ser un conjunto de n variables aleatorias que son estadísticamente independientes e idénticamente distribuidas. Entonces aquí viene la parte interesante, adicional, idénticamente distribuidas. Si me devuelvo acá a este ejemplo de estimar la proporción de lavadoras producidas por una empresa, entonces lo que nos interesa es mirar el tiempo que transcurre antes de que se descomponga. Estamos asumiendo que cada lavadora va a tener un tiempo distinto y que es independiente para cada lavadora. Pero lo que le estamos adicionando a esto es que como las lavadoras provienen del mismo proceso productivo hecho por la misma empresa, entonces los tiempos que las lavadoras, pasan, el tiempo transcurrido para cada lavadora antes de descomponerse, va a provenir de la misma distribución. ¿Por qué? Porque las lavadoras son elaboradas bajo el mismo proceso productivo. Entonces nosotros aquí lo que asumimos es que los tiempos antes de descomponerse las lavadoras, o el tiempo de vida de la lavadora, si lo quieren mirar, se comportan igual para todas las lavadoras del mismo tipo que son hechas en el mismo proceso productivo. Cuando hablamos del tiempo promedio que una persona permanece en fila, estamos asumiendo que si la fila es para lo mismo, ¿cierto? Entonces los tiempos empleados por esas personas se comportan similar. No son el mismo, pero vienen de la misma distribución. Cuando hablamos, por ejemplo, de la variabilidad en los diámetros de las tuercas, estamos asumiendo que si las tuercas se producen de la misma manera, con el mismo proceso productivo, entonces los diámetros de esas tuercas provienen de la misma distribución. Es decir, la distribución de los diámetros debe ser la misma, no los diámetros de las tuercas. En ese sentido estamos hablando de que cada tuerca tiene un diámetro que es independiente de los diámetros de las otras tuercas. Cada persona tiene un tiempo de fila que es independiente de los otros tiempos de fila de las otras personas. Cada lavadora tiene un tiempo de vida o un tiempo de duración que es independiente de los otros tiempos de duración de las otras lavadoras. Entonces, la independencia está en las medidas que se toman, pero la distribución idéntica se refiere a que esos elementos, esos sujetos objetos, la característica que se mide en ellos proviene de la misma distribución de probabilidad. Así que una muestra aleatoria contiene dos. Son variables aleatorias estadísticamente independientes y donde la medición que se hace proviene de la misma distribución. Es decir, si decimos que x1 hasta xn es una muestra aleatoria, es decir, es un conjunto de variables aleatorias estadísticamente independientes, donde todas las x y provienen de la misma distribución, entonces la conjunta, recuerden que ¿qué significa independencia? Que la conjunta es el producto de las marginales. Entonces la distribución de probabilidad conjunta es el producto de las marginales. Aquí están, estas son las marginales. Estamos generalizando el concepto de distribuciones bivariadas, la independencia de bivariadas, a independencia de más de dos variables, a n variables. Por lo tanto, decir que son independientes es que la conjunta es el producto de marginales. Y decir que son idénticamente distribuidas es que todas estas f de x y y provienen de la misma distribución g. Por ejemplo, todas son exponenciales con el mismo parámetro. Todas son normales con los mismos parámetros. Todas son Poisson con el mismo lambda. Así. Entonces se escribe con esta imagen. Miren que esto está diciendo que provienen de la misma distribución, pero no tienen el mismo valor. No se observa el mismo valor en eso. Esta G representa la densidad común o la distribución de probabilidad común de la cual proviene esa muestra. Cualquier cantidad que se calcule a partir de la muestra, de esta muestra, se va a conocer como una estadística muestral o simplemente un estadístico. Esa es como la connotación de esa parte ahí. Entonces, dicho eso, un estadístico entonces será una función de la muestra aleatoria, porque permite de alguna manera obtener cualquier función de la muestra aleatoria es un estadístico. Eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, lo segundo es que no todos los estadísticos van a ser de interés para nosotros, ¿cierto? Porque yo puedo definir cualquier cosa que sea función de la muestra y eso no sirve para nada. Lo que nos interesa entonces es definir aquellos estadísticos que nos permiten obtener el mejor conocimiento acerca de los parámetros desconocidos. El conocimiento puede ser a través de una forma explícita con la muestra o de una aproximación al valor real de esos parámetros. Por ejemplo, ¿cuáles son los parámetros que nosotros nos vamos a concentrar más durante todo este curso? En la media, en la varianza y en una proporción muestral. Entonces, esos que son los parámetros que nos pueden interesar en general, nosotros necesitamos es cómo la muestra nos puede permitir
obtener aproximaciones o conocimientos de los parámetros. En particular, algunas de las estadísticas más conocidas que empleamos para estimar estos parámetros, por ejemplo, para la media. La media es un valor esperado, entonces el parámetro per se más usado para estimar una media mu sería el promedio muestral, pero no es el único. Para estimar la varianza muestral usamos la varianza, para la varianza poblacional usamos la varianza muestral. Esto lo vimos en estadística descriptiva. Para estimar una proporción, ¿qué es lo que hago? Una frecuencia relativa. Lo vimos con las tablas, ¿cierto? Cuando usted hace tablas de frecuencias y agrupa los datos en intervalos, entonces la frecuencia relativa son una manera de estimar la proporción de sujetos-objetos que pertenecen a cada intervalo. Y aquí estamos asumiendo que una manera es a través de una frecuencia relativa donde la X representa un proceso binomial, pero no es la única manera. En general, una frecuencia relativa es un buen estimador de una proporción. Propuestos estos estadísticos, la siguiente pregunta es, miren, fíjense que esta X barra es una función de la muestra. ¿Cuál función? Sumar todos los datos de la muestra divididos por n. La varianza muestral es una función de la muestra. ¿Cuál función? Restarle la media a cada dato, elevarlo al cuadrado, sumarlo y dividirlo por n menos 1. Esta proporción también es una función de la muestra. ¿Cuál función? Tome un proceso binomial y divídalo por el n. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo, si yo conozco la distribución de esta muestra, cómo puedo obtener las distribuciones de estas funciones de la muestra? En este caso de x barra, de s cuadrado y de x sobre n. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque las preguntas probabilísticas van a estar en torno a aquellos estadísticos, es decir, aquellas funciones de la muestra que me permiten acercarme lo mejor posible al parámetro. Y si yo conozco la distribución de probabilidad, puedo cuantificar hasta qué tan cerca estoy del parámetro, es decir, qué tanto le pegué, como dicen por ahí, qué tan cerquita estoy. Entonces, la única manera de hacer eso es a través de una medida de probabilidad, como ya vimos. Y una medida de probabilidad requiere el uso de una distribución de probabilidad. Así que un aspecto crucial aquí para nosotros va a estar es definido una propuesta para estimar un parámetro, ¿cómo puedo obtener la distribución de esa función? En este caso, x barra se cuadrado de x sobre n. Es decir, necesito conocer también las distribuciones de probabilidad de estos. Ahora, como estos se basan en la muestra, la distribución de estas funciones se conoce en el argot estadístico como distribuciones muestrales. Vamos en concreto para una en particular. Habíamos dicho que para estimar un parámetro como mu, que es un valor esperado de x, se usa comúnmente la media muestral. Entonces vamos a ver que uno de las distribuciones más interesantes muestrales es la de la media muestral o el promedio muestral. Las preguntas a resolver serían, ¿y cuál es la distribución de x barra? En este caso, x barra como estimador de mu. ¿Cuál es la distribución de c cuadrado como estimador de la varianza? ¿Cuál es la distribución de x sobre n, donde x es una binomial, como un estimador de la proporción, en este caso? Entonces, si usted tiene una muestra aleatoria de una distribución con media mu y varianza sigma cuadrado, veamos si estos candidatos cumplen con cierta condición especial aquí. Vamos a suponer que x barra es esto. Y observe lo siguiente, la esperanza de x barra va a ser la esperanza de 1 sobre n sumatoria de x sobre y, que es igual a 1 sobre n, y recuerde que el valor esperado y una suma es la suma de los valores esperados. Ahora, recuerden que esto es una muestra aleatoria, es decir, provienen de la misma distribución, o sea, todas estas variables tienen la misma media, la misma varianza, la misma distribución. Por lo tanto, la esperanza de x sub y va a ser mu, y la varianza de x sub y va a ser sigma cuadrada. Así que esta expresión nos va a quedar esperanza de x sub y, que es mu, si hago la expresión de n mu sobre n, que es mu. Es decir, la esperanza de x barra es mu. Y la varianza de x barra se aplica de esta manera. Como las variables son independientes, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Esto se deduce de las propiedades de la correlación y covarianza que ya vimos. Así que esto sería la varianza de una constante por una variable, es la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Y la varianza de esta suma de variables, como son independientes, es la suma de las varianzas. Pero la varianza de x sub y es sigma cuadrado. Esto me quedaría n sigma cuadrado sobre n, me queda sigma cuadrado sobre n. Estas son la media y la varianza. Entonces lo que estamos diciendo es que la distribución muestral del promedio muestral tiene media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Pero si además definimos t como solo la suma de los x sub y, la esperanza de t es n mu
y la varianza de t es n sigma al cuadrado. Eso lo pueden ustedes mostrar. En otras palabras, la distribución de la media muestral, es decir, la distribución muestral del promedio, tiene la misma media de la población, pero su varianza es sigma al cuadrado sobre. Y aquí viene entonces una proposición. Mire que aquí lo estamos haciendo en general. No sabemos cuál es la distribución de la cual proviene la muestra. Pero sin importar de dónde sea la distribución de la cual proviene la muestra, puede ser discreta o continua, entonces la media muestral tiene la misma media de la población y su varianza es sigma al cuadrado sobre. Este resultado nos dice que si en particular la muestra aleatoria proviene de una normal, entonces la distribución muestral de x barra también es una normal. Es decir, x barra se distribuye normal con esta media, que ya la hallamos, y con esta varianza. Y la sumatoria de los x y, recuerde que son normales e independientes. Entonces la suma de normales e independientes me está diciendo aquí, es una normal, con la media que ya dedujimos y con esta varianza. Por lo tanto, si yo estandarizo este x barra, le resto su media y lo divido por su desviación estándar, que es la raíz de esto, obtengo este resultado. Y esto ya sabemos, por la teoría de las distribuciones normales, que esto tiene una distribución normal 0,1, y al hacer la estandarización de manera similar con t, también tenemos una normal 0,1. Vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza esto. Fíjense que necesariamente, para poder hacer todo esto que yo estoy haciendo aquí, para hacerme preguntas probabilísticas con respecto a x barra, necesito conocer mu y sigma. Si no conozco ni mu ni sigma, me embalé. No podría utilizar nada de eso. Vamos a suponer que el coeficiente intelectual de los estudiantes de primer año de matemáticas es una variable aleatoria aproximadamente normal, con una media de 120 y una varianza de 100. ¿De dónde salieron estos datos? Posiblemente el conocimiento de los expertos en el tiempo pudieron deducir este tipo de información. Lo que vamos a hacer ahora es, como no puedo analizar a todos los estudiantes de primer año de matemáticas, voy a tomar una muestra de estudiantes, en este caso de 25 estudiantes de primer año, y me puedo hacer dos preguntas. ¿Qué tan probable es que el QI promedio de esos 25 estudiantes sea superior a 122? ¿Cuál debe ser ese primero? Y el segundo, primero hagamos esa probabilidad antes de resolver la segunda pregunta. Entonces, ¿cómo podemos resolver la primera pregunta? Todavía no hagamos la segunda. ¿Cuál es la probabilidad de que el QI promedio de esta muestra sea superior a 122? Entonces, ¿cuáles son aquellos elementos que debemos tener en cuenta para ver eso? Primero, vamos a suponer que x1 hasta xn, donde n vale, en este caso, 25, es una muestra aleatoria, donde cada una de estas variables representa el QI del respectivo estudiante. Es decir, esto es una muestra que representa los QI de los estudiantes de primer año que hemos seleccionado. Entonces, ¿qué sabemos? Por hipótesis, que el QI se distribuye normal con esta media y con esta varianza. Así que cada x es normal 127. Listo. ¿Cómo se calcula esta probabilidad? La probabilidad de que x barra sea mayor que 122. Entonces voy a estandarizar la variable. X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Mayor que 122 menos mu, que es 120, sobre sigma, que es 10, sobre la raíz de n, que es 25. Y esto es según este resultado, esta proposición, esto es una variable normal estándar. O sea que esta variable se convierte en una z y este cálculo es 1. Esta probabilidad nos da 0.1587. Entonces fíjese que la probabilidad es 0.1587. Ahora vamos a esto. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra para garantizar que solo el 5% de las veces el QI promedio sea superior a 122? Es decir, debo resolver esta pregunta. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra para que esta probabilidad sea 0.05? Fíjense que aquí es 0.15. Entonces se supone que entre más datos haya, o menos datos, no sé, para que haya más datos debe ser más exacto el cálculo. Si estandarizamos, esto es equivalente a que z sea mayor que esta cantidad. Y fíjense que esto depende aquí de n. Nos va a quedar la probabilidad de que z sea menor que raíz de n sobre 5. Si yo hoy busco en la tabla cuál es el valor de z que me deja un área, perdón, aquí hay un error. No es un error. Si el área a la derecha es 0.05, a la izquierda es 0.95. Entonces el valor de z que deja un área de 0.25 a la izquierda es 1.645. Y de aquí yo puedo despejar n. Y aquí despejamos n y aproximadamente me da 68. Es decir, si yo quiero que la proporción de estudiantes que tiene un QI más grande de 122 sea de 0.05 y no de 0.15, debo aumentar el tamaño de la muestra. Esto es una manera, digamos, de obtener condiciones sobre el tamaño de la muestra particulares para que se cumplan cierta pregunta de investigación. Vamos a ver otros ejemplos.